Hola a todos, deseo que estén bien. Bienvenidos de nuevo a Filosofando Jurídicamente, a este canal académico en donde el día de hoy les voy a platicar acerca del principio o regla de la proporcionalidad y sus etapas o subprincipios. Pero vamos con la intro para comenzar con el video. El principio de proporcionalidad es un principio. Me parece que por su contenido y objeto se asemeja más a una regla. Sí, a una regla técnica como lo afirmaba en su momento von Wright. Pues recordemos que una regla técnica indica uno o varios medios para alcanzar un fin determinado y un principio pues tiene todas las características que mencioné en el video anterior, las cuales no cuadran con la figura del principio de proporcionalidad. De hecho, en la lengua anglosajona, esta figura la podemos encontrar como un test o prueba de proporcionalidad. Dejando claro esto, esta herramienta metodológica se utiliza en la decisión judicial para analizar y aplicar mediante criterios racionales un buen cúmulo de fundamentos o principios que se asemejan en el ámbito jurídico. Es decir, la regla o prueba de proporcionalidad es un instrumento para descifrar el nivel de intensidad en las restricciones de un derecho fundamental, el cual lo entendemos, grosso modo, como aquel derecho positivizado en una constitución con reconocidas garantías jurídicas para la defensa del ciudadano. De ahí que dicha regla cumple una función argumentativa como interpretación de los principios elementales afectados en un caso concreto. Ahora bien, el propósito de la proporcionalidad como material metodológico es establecer la condición de una medida, esto es, observar si una medida legislativa es legítima, si promueve un bien público o si busca en todo momento una armonía entre principios, ya que estos, en abstracto, no se conflictúan. Más bien son las pretensiones de los sujetos en casos precisos las que contraponen a dichos principios, y su solución depende de criterios y elementos circunstanciales en un acontecimiento casuístico, es decir, en un caso, toda vez que un principio no puede exigir la lesión de otro principio, pues lo que se busca al aplicar la regla de proporcionalidad es una coexistencia de aquellos fundamentos, un equilibrio a partir de la racionalidad del juzgador. Considerando pues que la proporcionalidad es una regla técnica o incluso una prueba, esta debe contener necesariamente etapas para su realización. Dichas etapas son tres: la idoneidad, la necesidad y por último la ponderación. La etapa de la idoneidad es en sí un juicio de razonabilidad por parte del juzgador, el cual tiene por fin comprobar que la norma legal analizada no constituye una decisión legislativa arbitraria, pues debe de estar fundamentada en una razón legítima, por lo cual dicha norma no debe de estar prohibida de forma explícita o implícita en la Constitución. Al respecto, el doctor Cárdenas Gracia del Instituto de Investigaciones Jurídicas comenta algo así como que es necesario agotar o realizar la etapa de la idoneidad, ya que el juzgador debe determinar los fines inmediatos o mediatos perseguidos por el legislador de la manera más concreta posible, de acuerdo con las circunstancias jurídicas y fácticas relevantes. La segunda etapa que se maneja dentro de la proporcionalidad es la necesidad, la cual sirve para analizar si la medida de intervención en algún derecho fundamental es la más benigna o la mejor entre todas aquellas medidas posibles que revisten a la idoneidad, esto para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto, el cual por supuesto es un fin constitucionalmente legítimo. Existe un aspecto determinante en la estructura argumentativa de la necesidad, el cual es la elección de medidas alternativas o de intervención a partir del examen de su idoneidad y de la intensidad con la que afectan de forma negativa al derecho fundamental.
Si estas medidas o medios alternativos no se pueden llevar a la práctica por algún tipo de imposibilidad técnica o por sus altos costos, entonces no deben tenerse en cuenta en la etapa de la necesidad. Es decir, el juez debe desechar aquellas medidas por no ser lo suficientemente adecuadas para el caso. Ahora bien, si existe duda en el análisis de las medidas alternativas, el juzgador debe esperarse a la aplicación de la tercera etapa, la cual es la ponderación. De ahí que en el primer análisis, el de la necesidad, deben considerarse, además de los medios alternativos, la posible afectación al principio de igualdad. Tanto la idoneidad como la necesidad son análisis de orden fáctico, pues la relación causal entre la medida legislativa y el fin o fines que se persiguen es de naturaleza empírica y por lo tanto debe analizarse dicha relación tomando en cuenta los conocimientos científicos o las condiciones sociales aceptadas de manera general. La tercera y última etapa es la ponderación, la cual en muchas ocasiones es la que define a los dos anteriores. Es decir, si la medida o decisión examinada supera los requisitos exigidos por la idoneidad y la necesidad, la ponderación tiene como fin comparar si el nivel o grado de satisfacción de un principio o derecho compensa la lesión o menoscabo del otro principio o derecho implicado. Dicho en otras palabras, la ponderación es la actividad por medio de la cual el juez o juzgador aplica principios jurídicos, los cuales se consideran como mandatos de optimización, que ordenan que lo que se realizó se hizo en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas reales existentes. Así pues, todos los principios considerados como derechos fundamentales tienen la misma jerarquía en abstracto, pero no contienen preceptos específicos. Es decir, no ordenan conductas determinadas. Es importante aclarar que el proceso de optimización se enfrenta regularmente con obstáculos jurídicos o fácticos. En los obstáculos jurídicos se presenta una colisión entre principios y en los fácticos los impedimentos son cuestiones de hecho, esto es, realidades sociales o naturales que impiden la aplicación de un principio de manera efectiva. La ponderación es un medio por el cual se establece la preferencia entre dos derechos fundamentales que se contraponen en casos específicos, por lo que crea una disyuntiva en el juzgador entre preferir un principio de otro, pues genera necesariamente la afectación o la no satisfacción de uno de los principios en contradicción. Cuando existe un empate irremediable entre estos principios, se genera un dilema trágico, en el que no existen razones suficientes para preferir un principio de otro principio. Menudo problema. Para la resolución de este tipo de casos existe la asignación de pesos de importancia, los cuales pueden determinar cuál es el menor de los daños hacia el individuo, grupo social o población en general, debido a la elección de alguno de los principios en conflicto. Robert Alexy comenta que en la etapa de la ponderación existen tres elementos que forman su estructura, los cuales son la ley de la ponderación, la fórmula de peso y las cargas de argumentación. En cuanto a la ley de ponderación, comenta que cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de uno de los principios, cuanto mayor debe de ser la importancia de la satisfacción del otro principio. En cuanto a la fórmula de peso, esta se emplea con base en un algoritmo un poco complicado que no es tema de este video. Y por último, el tercer elemento son las cargas de argumentación que operan cuando existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de esta fórmula de peso. Con base en esta fórmula, la cual, por cierto, ha sido bastante criticada por otros teóricos de la argumentación por considerarla inoperante,
Para Alexi, la carga argumentativa debe inclinarse siempre a la libertad o a la igualdad jurídica, de tal suerte que ningún principio opuesto podría prevalecer sobre estas, a menos que se probasen razones poderosas que lo justifican. Siguiendo la idea de Alexi, hay ciertos pasos a considerar en la etapa de la ponderación, los cuales son, número 1, determinar el grado de afectación o la no satisfacción de uno de los principios. Número 2, determinar la importancia de la satisfacción del otro principio. Y número 3, determinar si la importancia de la satisfacción de un principio justifica la acción del otro. Ahora bien, así como hay ciertos pasos en consideración de la ponderación, también existen variables para esta etapa, las cuales son, número 1, determinar el grado de afectación de los principios en el caso concreto. Número 2, determinar el peso abstracto de los principios que colisionan con base en concepciones valorativas. Y por último, número 3, determinar la seguridad de los aspectos empíricos que rodean el caso concreto. Por último, y para concluir este video, es importante enfatizar que en la ponderación no se discute la validez de los principios en conflicto. Más bien, un principio cede en función de otro, pero esto sucede solo en un caso concreto y no a partir de una evaluación en abstracto de dichos principios. Es decir, un principio puede prevalecer sobre otro en un caso determinado, pero esa condición puede cambiar si se modifican las circunstancias del caso, y a esto se le llama relación de precedencia condicionada. De ahí que la ponderación, o como otros la dicen, la proporcional en stricto sensu, es del todo relativa. Sin más que comentarles por el día de hoy acerca de este tema, espero, como siempre, que esta breve información acerca de la proporcionalidad y sus etapas sea de su interés y utilidad. Todo lo anterior dicho, tanto en este video como en los videos pasados acerca de la argumentación jurídica, los pueden encontrar en mi libro de argumentación jurídica práctica en formato digital y también en formato físico, los cuales pueden adquirir en los links que les dejo aquí abajo en la descripción. Y recuerden, suscribirse y activar la campana para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones de los nuevos videos que seguiré subiendo. Y por favor, cualquier sugerencia o duda, déjenla abajo en los comentarios. Nos vemos, si ustedes me lo permiten, muy pronto.